En Nochebuena, un veterano siguió a su perro hasta una pared que nadie sabía que existía. Lo que descubrieron reescribió toda su vida. La nieve caía con fuerza sobre Sierra Pines la noche en que Evan Brooks regresó a casa, llevando consigo nada más que viejas cicatrices y su leal perro, Ryder. Pero cuando Ryder arañó una pared sellada en la cabaña de su abuela, Evan abrió una puerta a secretos enterrados durante décadas. Y una verdad que lo cambiaría todo para siempre. Dime, ¿desde dónde lo estás viendo hoy? La nieve caía en copos lentos y pesados cuando el autobús se detuvo con un silbido al borde de Sierra Pines. Evan Brooks se quedó quieto un momento, dejando que la fría luz de las farolas lo bañara a través de la ventana empañada. Su aliento formó una pequeña nube contra el cristal antes de que finalmente se levantara y se colgara al hombro su gastada bolsa de viaje. A sus pies, Ryder se levantó en silencio. El gran pastor Malinois se sacudió una vez, con las orejas hacia adelante y el cuerpo alerta a pesar del largo viaje. Siempre había sido así, siempre vigilando, siempre protegiendo, sin preguntar nunca por qué se mudaban de nuevo. Cuando Evan bajó del autobús, el aire lo golpeó como hielo roto. Vaya, los inviernos de Montana tenían la capacidad de encontrar todas las grietas de un hombre, físicas o de otro tipo. La nieve crujía bajo sus botas mientras permanecía solo en la acera helada. Ryder se apretaba suavemente contra su pierna, como para recordarle que no estaba completamente solo. La ciudad parecía casi abandonada. Solo unas pocas luces brillaban detrás de las ventanas escarchadas. El zumbido lejano de un generador en algún lugar de la colina y la oscura cinta de la carretera que se extendía hacia las montañas donde esperaba la cabaña. Una cabaña que no había visto en 17 años. Sacó la carta doblada que llevaba consigo desde Wyoming. Había llegado hacía 2 semanas, reenviada a través de 3 direcciones antiguas antes de encontrarlo finalmente en un trabajo a tiempo parcial a las afueras de Anaconda. Solo una página de un miembro de la iglesia local. Tu abuela falleció la semana pasada. La cabaña ahora es legalmente tuya. Deberías volver a casa, Evan. Ella lo habría querido así, sin firma, sin condolencias, solo hechos escritos con letra temblorosa. No había llorado cuando lo leyó. No había dicho ni una palabra. Simplemente había salido, se había arrodillado junto a Ryder y había susurrado, parece que vamos a volver. Ahora de pie bajo el viento de diciembre que le atravesaba todas las capas de ropa que llevaba puestas, se preguntaba si volver aquí había sido un error. Sierra Pines no pertenecía al mismo mundo que había llevado consigo estos últimos años. El mundo del polvo del desierto, las redadas nocturnas, los rotores sobrevolando y el sabor metálico de la adrenalina que nunca abandonaba su garganta. El mundo en el que Ryder le había salvado la vida más veces de las que Evan podía contar. Un camión traqueteó por la carretera vacía y pasó sin reducir la velocidad. Las luces navideñas colgaban perezosamente de los aleros de la tienda general al otro lado de la calle, algunas parpadeando, otras fundidas, proyectando un resplandor cansado sobre la nieve. Evan reajustó su agarre a la bolsa de lona. Vamos, chico, murmuró, y Ryder se movió instantáneamente a su lado. Caminaron por la ciudad en silencio. Un par de adolescentes salieron de la cafetería, riendo a carcajadas hasta que vieron a Evan y se callaron, apartándose a un lado. Uno de ellos susurró algo entre dientes, pero Evan lo ignoró. La gente siempre ponía esa cara cuando veía las cicatrices de su rostro, la que le atravesaba la ceja y la tenue que le bajaba hasta la mandíbula. El arnés de servicio de Ryder les incomodaba aún más. La gente se sentía incómoda cuando intuía que un hombre había vivido cosas que ellos no podían ni imaginar. Más allá de los límites de la ciudad, la carretera se estrechaba y serpenteaba entre altos pinos cubiertos de nieve. El silencio allí era más profundo, más pesado, como si todo el bosque contuviera la respiración. Evan intentó estabilizar su respiración, pero el aire frío despertó recuerdos que deseaban mantener enterrados. Ecos de botas corriendo sobre la arena, de voces crepitando a través de las radios, de Ryder ladrando en la oscuridad segundos antes de la explosión. Se le encogió el pecho
y su visión se nubló por un momento. Ryder le dio un codazo en la mano y el mundo se estabilizó. Sí, susurró Evan. Estoy bien. Media hora más tarde la cabaña apareció a la vista. Una silueta oscura contra la ladera blanca, con el techo combado por el peso de los años. La barandilla del porche se había derrumbado por un lado. La chimenea se inclinaba ligeramente, como si las propias montañas la empujaran hacia abajo. Sin luces, sin calor, solo un lugar que en otro tiempo había estado lleno de la voz de su abuela y el olor a leña quemada. La última vez que la había visto, tenía 27 años y estaba a punto de volver al frente. Ella lo había abrazado con tanta fuerza que casi no podía respirar. Le había dicho que estaba orgullosa de él. Le había dicho que volviera pronto a casa. Nunca lo hizo. El orgullo y la culpa lo habían mantenido alejado mucho después de que debiera haber regresado. Ahora era demasiado tarde. Empujó la puerta, cuyos goznes chirriaron en señal de protesta. Ryder corrió delante, olfateando la nieve, con el rabo bajo pero relajado. Cuando Evan pisó el porche, se detuvo, sintiendo el peso de los años presionándolo con más fuerza que el cielo invernal. La puerta gimió al abrirse. El frío dentro era peor que fuera, agudo, inmóvil, como si se hubiera instalado en los huesos de la casa. El polvo flotaba en el haz de luz de su linterna. Los muebles estaban exactamente donde los recordaba, cubiertos por sábanas rígidas por el paso del tiempo. Un marco de fotos yacía boca abajo en el suelo. Ryder olisqueó cada rincón y volvió a colocarse cerca de Evan cuando el viento gimió a través de una ventana rota. Hogar, dijo Evan en voz baja, apenas un susurro. Aún no se sentía como un hogar, pero era todo lo que le quedaba. Dejó su bolsa de viaje en el suelo, le quitó el arnés a Ryder y se dejó caer en los escalones de madera que crujían cerca de la chimenea. No encendió el fuego, simplemente se sentó, escuchando el silencio. El tipo de silencio que podía destrozar a un hombre si se lo permitía. Afuera, la nieve caía en densas y interminables capas. En algún lugar lejano sonó una campana de iglesia. Medianoche, Nochebuena, Evan se frotó las manos, exhaló lentamente y miró a su alrededor en la cabaña en penumbra. Nos quedamos, al menos por esta noche, susurró. Ryder apoyó la cabeza en la rodilla de Evan, cálida y firme. Por primera vez en años, Evan se permitió cerrar los ojos, no por paz, sino por agotamiento. Había cosas que aún no sabía, deudas de las que no le habían hablado, secretos que esta cabaña había guardado mucho antes de que él naciera. Pero esa noche dejó que el viento invernal lo arrullara hasta la quietud. Mañana, el pasado volvería a hablar. La mañana llegó lentamente, derramando una luz grisácea sobre el suelo de la cabaña. Evan se despertó con el sonido de Ryder paseándose cerca de la puerta principal, con las garras golpeando suavemente las viejas tablas de madera. El frío se había instalado profundamente en la cabaña durante la noche, endureciendo todo lo que tocaba. El aliento de Evan se condensaba en el aire mientras se sentaba, frotándose el sueño de la cara. Le dolían las articulaciones, un recordatorio de la edad, de viejas lesiones, de kilómetros recorridos sin un destino real. Ryder le dio un empujoncito en la rodilla, moviendo ligeramente la cola. El perro quería salir a correr, a seguir el rastro de cualquier cosa que se moviera. Evan abrió la puerta y una ola de viento helado entró, haciendo girar los copos de nieve alrededor de sus pies. Ryder saltó a la nieve fresca, dejando atrás a Deep Prince mientras se adentraba entre los pinos. Evan salió y miró a su alrededor, tratando de familiarizarse de nuevo con la tierra que había abandonado hacía tanto tiempo. Los pinos se alzaban altos y estoicos, con las ramas dobladas bajo el peso de la nieve. Las montañas se alzaban en la distancia, silenciosas, vigilantes, tal y como él las recordaba. Solo la cabaña parecía más vieja, más pequeña de alguna manera, como si hubiera pasado la última década encogida en sus propios recuerdos. Caminó alrededor de ella, observando los daños, tejas que faltaban en el tejado, tablas del porche agrietadas y deformadas, ventanas empañadas por la humedad atrapada en el interior. La chimenea estaba inclinada, los canalones combados y, en algún lugar bajo la nieve,
Podía oír el débil crujido de las viejas tuberías moviéndose con el frío. Dentro, limpió el polvo de la encimera y apartó una tetera oxidada. Encontró una lata de café instantáneo en un armario, caducada hacía tiempo, pero lo suficientemente seca como para prepararla. La estufa se encendió a regañadientes, emitiendo un leve silbido de gas antes de que la llama finalmente brotara. Cuando la tetera silbó, vertió el café en una taza astillada, con un descolorido dibujo de flores azules, la de su abuela. La sostuvo con ambas manos, dejando que el calor se filtrara en sus dedos. Un suave golpe sacudió la puerta. Ryder ladró una vez, agudo y alerta, colocándose inmediatamente entre Evan y la entrada. Evan miró por la ventana, pero la escarcha le impedía ver. Abrió la puerta con cautela. Una joven estaba de pie en el porche, envuelta en un abrigo de lana, con copos de nieve en su cabello oscuro. Su expresión era cautelosa pero amable. «¿Señor Brooks?», preguntó, apretando un maletín de cuero contra su pecho. Él asintió lentamente. «Soy yo. Soy Megan Hale. Soy la abogada que se encarga de la herencia de su abuela». Entró después de que Evan le hiciera un gesto, sacudiéndose la nieve de los hombros. Ryder la olisqueó y luego se acomodó a regañadientes a la derecha de Evan. Ella le sonrió cortésmente. «¡Qué perro tan bonito! Me ha salvado el pellejo más de una vez», respondió Evan, aunque su voz carecía de la calidez de las palabras. No había utilizado mucho sus habilidades conversacionales en los últimos años. Megan miró alrededor de la cabaña, fijándose en las telarañas, las sábanas que cubrían los muebles y el frío. «Siento mucho tu pérdida», dijo en voz baja. «Tu abuela era muy querida en este pueblo. No tenía mucha gente cercana, pero se preocupaba profundamente por aquellos que le importaban». Evan tragó saliva y asintió. El dolor aún le resultaba lejano, como intentar recordar un sueño que se le escapaba cada vez que intentaba alcanzarlo. Megan abrió su maletín y sacó una carpeta llena de papeles. «Me temo que la herencia conlleva algunas complicaciones». Su tono se volvió cauteloso. Su abuela se atrasó en el pago de los impuestos sobre la propiedad y los servicios públicos. También hay un saldo hipotecario pendiente, pequeño pero vencido. Hizo una pausa antes de continuar. En total, la cabaña debe alrededor de $38,000. La cifra flotó en el aire frío como humo. No parecía real. Evan miró fijamente las paredes de la cabaña, las vigas combadas, los cristales rotos de las ventanas. $38,000 por un lugar que parecía que una fuerte brisa podría arrastrarlo montaña abajo. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó en voz baja. 60 días antes de que comience el proceso de ejecución hipotecaria. Megan juntó las manos. «No es inmediato, pero tampoco es mucho tiempo». Él asintió lentamente con la cabeza. Ryder se inclinó hacia él, sintiendo la tensión que se acumulaba en su interior. «Y hay una cosa más». Ella dudó. Un promotor inmobiliario, Grant Holloway, ha estado intentando comprar varias propiedades en esta zona para ampliar una estación de esquí. También ha mostrado interés en esta cabaña. Evan apretó la mandíbula. «¿Por qué?». Megan esbozó una sonrisa cansada. «Ve potencial en el terreno. Supongo que está dispuesto a ofrecer $45,000 para comprar la cabaña directamente». Dio un golpecito a la carpeta. «Eso saldaría la deuda. Te irías con un poco de dinero». Evan la miró fijamente. Afuera la nieve caía silenciosamente, cubriendo los escalones, los pinos, el camino de regreso al pueblo. Sintió la familiar presión en el pecho, como engranajes chirriando entre sí, tratando de encontrar su lugar nuevamente. No había regresado aquí para vender nada. Ni siquiera sabía qué esperaba. Pero no era esto. Ryder gruñó de repente, un rugido grave y amenazador que le salió del fondo del pecho. No estaba mirando a Megan, estaba mirando la pared detrás de ella, con el hocico ligeramente levantado y las orejas aguzadas y hacia adelante. Evan siguió su mirada. La pared junto a la encimera de la cocina, donde su abuela solía colgar los delantales, parecía perfectamente normal, pero Ryder se acercó, olfateando y presionando la pata contra el panel de madera descolorido, como insistiendo en que algo iba mal.
Tranquilo, chico, murmuró Evan, colocando una mano sobre el lomo de Ryder. Pero los instintos del perro rara vez se equivocaban. Megan arqueó una ceja. ¿Va todo bien? Sí, respondió Evan en voz baja, aunque su mente ya se había desviado hacia otro lugar, más profundo. Ryder volvió a presionar el hocico contra el mismo punto y lanzó un ladrido breve y agudo. Un escalofrío recorrió la espalda de Evan. Se agachó junto a Ryder y golpeó ligeramente la pared con los nudillos. El sonido no era el adecuado. Hueco en un lugar, sólido en otro. Era sutil, pero él lo sabía. Había aprendido a distinguir las diferencias en las paredes durante sus misiones en el extranjero, buscando pasadizos secretos, escondites y refugios improvisados. A veces, la supervivencia dependía de reconocer los espacios huecos. Su abuela había vivido aquí toda su vida. No era de las que escondían objetos de valor ni hacían reformas. Pero Ryder no estaba reaccionando sin motivo, y Evan había visto lo suficiente en su vida como para confiar más en el instinto de un perro que en las palabras de la mayoría de la gente. Megan recogió sus papeles preparándose para marcharse. Sé que es mucho que asimilar, dijo, pero no esperes demasiado. A Grant Holloway no le gusta que le hagan esperar. Evan apenas la oyó. Tenía la mirada fija en la pared, en el leve hueco del zócalo, que de repente estaba seguro de que no había estado allí cuando era niño. En Ryder, que estaba de pie como un soldado esperando órdenes. La nieve seguía cayendo fuera. La cabaña crujía. El viento de la montaña aullaba en algún lugar lejano. Aquí se escondía algo. Algo que su abuela no quería que nadie encontrara. Algo enterrado bajo años de polvo, silencio y secretos. Cuando la puerta se cerró detrás de Megan, Evan exhaló temblorosamente y apoyó la mano en la cabeza de Ryder. «Buen chico», susurró. «Yo también lo oigo». Y por primera vez desde su llegada, su pulso se aceleró, no por miedo, sino por algo más agudo, la sensación de que el pasado no había terminado de hablar. Ni mucho menos. La mañana siguiente amaneció con un sol pálido oculto tras un velo de nubes, que proyectaba un brillo apagado sobre Sierra Pines. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un mundo cubierto de nieve blanca y limpia, suave como el algodón, pero gélida. Evan estaba de pie en el porche, bebiendo café tibio, mientras Ryder husmeaba entre los bancos de nieve, moviendo la cola como un metrónomo lento. El aire de la montaña era cortante en sus pulmones, el tipo de frío que exigía verdad, claridad, ajuste de cuentas. Dentro de la cabaña, el recuerdo de esa pared hueca seguía atormentándolo, pero antes de que pudiera entrar e investigar, el crujir de los neumáticos se acercaba por la estrecha carretera. Un SUV oscuro, un vehículo pulido con aspecto urbano que desentonaba por completo en las escarpadas montañas, se detuvo frente a la cabaña. Ryder se tensó de inmediato, adoptando una postura defensiva y gruñendo por lo bajo. Un hombre salió del vehículo, alto, seguro de sí mismo, con un abrigo de invierno caro y botas que claramente nunca habían pisado barro de verdad. Su sonrisa era tenue, ensayada. «Buenos días», saludó, levantando una mano como si saludara a un viejo amigo. «Tú debes de ser Evan Brooks». Evan no le devolvió la sonrisa. «¿Quién pregunta?» «Grant Holloway», dijo el hombre con suavidad. «Creo que mi abogado se ha puesto en contacto contigo». Así que era él, el hombre del que Megan le había advertido. Evan observó el corte de pelo impecable, la barba bien cuidada, el reloj que probablemente costaba más que los impuestos anuales de la cabaña. Alguien que no pertenecía a esta tierra, pero que quería poseerla de todos modos. Grant se acercó con un aire despreocupado, pero se detuvo en seco cuando Ryder dio un paso adelante, con el pelo erizado y mostrando los dientes, lo justo para que quedara claro. La sonrisa de Grant se desvaneció. «Tienes un buen protector». «No le gustan los extraños», dijo Evan, «especialmente los que se acercan sin ser invitados». Grant se rió entre dientes, aunque en sus ojos se reflejó una leve inquietud. «Es justo. Solo quería conocerte en persona. Pensé que podríamos hablar sobre tu propiedad». Evan cruzó los brazos. «Adelante».
Grant señaló a su alrededor. Mira, Evan, ¿puedo llamarte Evan? Este lugar es, bueno, una reliquia, precioso sin duda, pero se está cayendo a pedazos. Tu abuela intentó mantenerlo, pero la edad pudo con ella. Estas viejas cabañas, una vez que empiezan a deteriorarse, es casi imposible recuperarlas. Su voz era cálida, comprensiva, casi ensayada. Pero tu terreno es algo especial, una ubicación privilegiada, tranquila, apartada, perfecta para la expansión de mi empresa. He oído algo al respecto, dijo Evan, manteniendo un tono neutro. Un complejo turístico, ¿verdad? ¿Una estación de esquí de lujo? Grant lo corrigió, asintiendo con orgullo. Ya hemos adquirido varias parcelas en la cresta. La suya es clave para completar el desarrollo. Y estoy dispuesto a ofrecerle una suma muy generosa. $45,000, efectivo disponible. Trámites sencillos. Ryder ladró con fuerza, y el sonido cortó el aire como un cuchillo. Grant se estremeció. Evan no se movió. ¿Por qué mi terreno en concreto? La sonrisa de Grant se crispó. La ubicación. Es así de simple. Evan mantuvo la mirada fija durante un largo momento. Demasiado largo. Los ojos de Grant se movieron ligeramente, como los de un hombre acostumbrado a mentir, pero no a que le desafíen por ello. Probablemente su abogado le haya hablado de la deuda, continuó Grant, suavizando el tono como si hablara con un animal herido. $38,000 no es ninguna broma. Podría perderlo todo. Esta oferta le salva de ese destino. Evan respiró hondo, sintiendo la presencia tranquila de Ryder a su lado. No he decidido nada. Deberías hacerlo, dijo Grant, con un tono un poco más firme. Tienes 10 días. Después, la oferta desaparecerá. Grant dio un paso atrás hacia su todoterreno, ansioso por salir del campo de visión del perro. Disfruta de tu estancia aquí, Evan. Piénsalo, pero no esperes demasiado. Oportunidades como esta no duran mucho. Cuando el todoterreno desapareció por la carretera, Ryder soltó un profundo gruñido y empezó a pasearse por el porche, agitado. Sí, murmuró Evan. Yo tampoco confío en él. Volvió a entrar, dejando huellas de nieve derretida. La cabaña parecía ahora más oscura, el aire más pesado, como si la presencia de Grant hubiera perturbado algo frágil. Evan dejó la taza y se agachó junto a la pared que Ryder había encontrado el día anterior. La misma sensación de inquietud le retorció el estómago. Ryder se acercó a él y volvió a presionar la nariz contra el panel, con firmeza, con certeza. Evan volvió a golpear la madera, esta vez concentrándose en cada vibración. Ahí estaba hueco, definitivamente hueco. Se preparó, buscando la junta con los dedos. El polvo salió disparado cuando hizo palanca en el panel. Algo se movió. Un suave crujido, viejo y cansado. Entonces se oyó un golpe. Evan se quedó paralizado, con las manos aún contra la pared. No era un golpe desde la puerta exterior. Era un golpe desde el interior de la cabaña. Se levantó lentamente, con la mirada recorriendo la habitación. Otro golpe, esta vez más fuerte, vino desde la parte delantera. Ryder se abalanzó hacia adelante, ladrando ferozmente. Evan lo siguió y abrió la puerta. Megan Hale estaba fuera, con el aliento visible en el aire frío y la preocupación grabada en sus rasgos. Vi el todoterreno de Grant bajando por la montaña, dijo. Pensé que debía venir a ver qué pasaba. Es muy persistente. Quería asegurarme de que no intentara nada. Hizo una oferta, dijo Evan. 45,000. Megan exhaló con el rostro tenso. Quiere esta tierra a toda costa. Demasiado. No confío en él. No eres el único, murmuró Evan, mirando a Ryder. Reaccionó en cuanto Grant se acercó a la cabaña. Los perros perciben las cosas, dijo Megan en voz baja. Especialmente los perros como él. Evan asintió lentamente y luego dudó. Megan, ¿sabes si mi abuela hizo alguna reforma aquí? ¿Algo inusual? ¿Tu abuela? Megan frunció el ceño. Apenas podía permitirse leña algunos inviernos. Definitivamente no hizo ninguna reforma. Evan se hizo a un lado, invitándola a entrar. Ryder se lo permitió esta vez, aunque seguía observándola con atención. Creo que escondió algo, dijo Evan en voz baja. Detrás de esa pared.
Megan se volvió hacia la cocina. La cabaña crujió cuando el viento presionó contra el revestimiento y el suelo crujió bajo sus pies. El polvo flotaba en el aire frío. ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó ella. Evan volvió a golpear la pared, hueca, distintiva. Ryder ladró una vez, como diciendo, «Aquí mismo, ahora mismo». Megan se quedó mirando, con los ojos ligeramente abiertos. ¿Por qué iba tu abuela a esconder algo? Evan tragó saliva. No lo sé, pero empiezo a pensar que Grant Holloway quiere algo más que un terreno para construir un complejo turístico. La cabaña quedó en silencio, salvo por la respiración constante de Ryder y el graznido lejano de un cuervo fuera. Algo esperaba detrás de esa pared, algo que su abuela había mantenido en secreto por razones que él aún no podía comprender. Y fuera lo que fuera, era la razón por la que Grant Holloway había llegado hasta su puerta con sonrisas y mentiras. Apoyó la palma de la mano contra la madera. Mañana, susurró Evan más para sí mismo que para los demás. Descubriremos lo que has estado ocultando, abuela. Ryder se sentó a su lado, con la mirada fija en la pared, como si ya supiera la verdad. Y no iba a ser sencillo. Ya no. El viento se intensificó esa noche, bajando desde la cresta en largas ráfagas que sacudían los cristales sueltos de las ventanas y hacían que la nieve en polvo se colara por las rendijas. Evan yacía despierto en el viejo sofá, con Ryder acurrucado a sus pies, ambos escuchando cómo la tormenta ponía a prueba la cabaña desde todos los ángulos. La madera crujía bajo la presión, gimiendo como un viejo barco luchando contra las olas. Cada vez que Evan cerraba los ojos, algo lo despertaba de nuevo. La pared hueca, la inquietante visita de Grant, la mirada fría detrás de la sonrisa cortés del hombre. Pero, más que nada, era el instinto silencioso que lo había mantenido vivo durante 2 décadas de servicio. La sensación de que alguien en algún lugar estaba moviendo una pieza en un tablero que él aún no podía ver. Ryder levantó la cabeza de repente, con las orejas erguidas. «¿Qué pasa?», susurró Evan. Evan susurró. Ryder no respondió con un ladrido. En cambio, se puso de pie lentamente, con los músculos tensos y el hocico apuntando hacia la cocina. Evan siguió su mirada. La cabaña estaba a oscuras, salvo por el tenue resplandor de las brasas que se apagaban en la chimenea, pero las sombras cerca de la pared de la cocina parecían más profundas, más densas, como si se estuvieran reuniendo alrededor de algo que no pertenecía a ese lugar. Ryder dio un paso adelante, con movimientos lentos y deliberados. Evan sintió que el aire se tensaba. Se levantó en silencio y se colocó detrás del perro, con sus instintos volviendo a los viejos patrones, respirando con mesura, con pasos suaves y el cuerpo agachado. Entonces Ryder se detuvo en el mismo lugar en el que había ladrado el día anterior y golpeó con la pata contra el zócalo. El impacto resonó con un ruido anormalmente fuerte en la silenciosa cabaña. Evan se agachó, presionando la mano contra la madera. Ryder gimió suavemente, empujando con el hocico el mismo lugar y luego retrocediendo para observar. Esa era la señal que utilizaba en el extranjero cuando detectaba un compartimento oculto, armas, dinero en efectivo o un refugio improvisado. Ya no era un comportamiento aprendido, era un instinto forjado por años de peligro compartido. «¿Estás seguro?», murmuró Evan. La mirada de Ryder no vaciló. Evan volvió a palpar los bordes y sus dedos rozaron algo, una hendidura sutil, fácil de pasar por alto a menos que se buscara. Empujó ligeramente. La pared no se movió. Empujó con más fuerza. Nada. Entonces agarró el viejo atizador de la chimenea. «Apártate», dijo en voz baja. Ryder se alejó, colocándose entre Evan y el resto de la cabaña, como si estuviera haciendo guardia. Evan encajó la punta del atizador en la estrecha junta y empujó con fuerza. La madera crujió. Una fina nube de polvo se elevó en el aire. Otro empujón, esta vez más fuerte, y la tabla se agrietó, partiéndose por el centro. Salió una corriente de aire frío, no del tipo que se filtra a través de grietas o huecos. Era un soplo, una exhalación procedente de un espacio detrás de la pared. Evan dio un paso atrás, dejando que el polvo se asentara mientras arrancaba la tabla suelta.
Una pequeña puerta, apenas visible bajo capas de papel pintado descolorido, lo miraba fijamente. Sin pomo, sin bisagras, solo un panel empotrado con un pestillo metálico, oxidado por el paso del tiempo. Ryder ladró una vez, con fuerza, emocionado. El pulso de Evan se aceleró. ¿Qué demonios escondías, abuela? Limpió el pestillo, pasando los dedos por su fría superficie. Por un momento se le cortó la respiración porque algo en esa pequeña puerta cuadrada le resultaba dolorosamente familiar. Los espacios reducidos, el miedo silencioso, lo desconocido detrás de una delgada barrera. Tragó saliva. El olor a polvo le trajo recuerdos que había pasado años tratando de no revivir. Habitaciones oscuras iluminadas por los rayos de una linterna. El ladrido de Ryder advirtiéndole segundos antes de que una pared se derrumbara. El terror de lo que podría estar esperando en las sombras. El trastorno de estrés postraumático no siempre golpeaba como un rayo. A veces llegaba como una niebla que se extendía por los bordes de un momento hasta que todo se volvía pesado y confuso. Evan luchó contra ello, inhalando profundamente, afianzándose con el peso sólido del atizador en su mano y el suave jadeo de Ryder detrás de él. Con una respiración firme, desbloqueó el panel. La puerta se abrió hacia adentro. Una estrecha escalera descendía hacia la oscuridad, tan densa y absoluta que parecía tragarse la débil luz de la cabaña. El aire frío subía, trayendo el olor a madera vieja, tierra y algo más. Algo vagamente metálico, como recuerdos olvidados conservados en una habitación sellada. Ryder no dudó. Puso ambas patas en el primer escalón y miró a Evan como pidiendo permiso. «Eres más valiente que yo», susurró Evan. Encendió una linterna y siguió a Ryder. Las escaleras crujían bajo su peso. Cada paso removía el polvo que había permanecido intacto durante años. El haz de luz atravesó la oscuridad, revelando una pequeña habitación subterránea, no más grande que una bodega. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, abarrotadas de cajas y frascos viejos. En el centro había un baúl cubierto con una sábana que se desintegró cuando Evan la tocó. Pero lo que lo detuvo no fue el baúl. Fue el objeto apoyado contra la pared del fondo, una fotografía enmarcada en un sencillo marco de madera. El cristal estaba roto, pero aún podía distinguir la imagen. Su abuela, sonriente, joven, de pie frente a la cabaña con alguien a quien Evan no había visto en décadas. Su madre. El aliento le salió en una exhalación lenta y dolorosa. Se acercó, con la linterna temblando ligeramente, y levantó el marco con manos cuidadosas. Ryder gimió suavemente a su lado, sintiendo el cambio en el estado de ánimo de Evan. Los recuerdos volvieron a él. Las mañanas de verano, la suave voz de su madre, la risa de su abuela resonando en las colinas, momentos que le parecían increíblemente lejanos, como escenas de otra vida. Dejó la foto a un lado y se dirigió al baúl. La tapa era pesada, pero empujó hasta que se levantó, revelando pilas de papeles, sobres atados con cordel y una pequeña caja de madera con un sello de cera. En el sobre superior, escrito a mano con una letra frágil pero inconfundiblemente suya, ponía: «Para Evan solo cuando vuelva a casa». Se le hizo un nudo en la garganta. La tormenta rugía sobre ellos, sacudiendo el techo de la cabaña mientras el viento se colaba por cada grieta y rendija. Aquí abajo, el mundo parecía estar en calma, lo suficientemente silencioso como para oír los latidos de su propio corazón. Cogió la carta, pero antes de que pudiera romper el sello, Ryder gruñó de repente. Un rugido profundo y urgente que resonó en la pequeña habitación. Evan apuntó con la linterna hacia las escaleras. Se oyeron pasos lentos y pesados que crujían en el techo. Había alguien en la cabaña. Ryder se movió hacia la base de las escaleras, con el cuerpo rígido, listo. Evan cerró el puño alrededor de la carta, con el pulso acelerado. El pasado no solo estaba hablando ahora, se estaba moviendo. Evan se quedó paralizado al pie de los estrechos escalones. Todos sus instintos se tensaron en su interior como un alambre enrollado. Ryder se colocó delante de él, con las patas firmemente plantadas, el cuerpo rígido y un gruñido grave y constante que le salía del fondo del pecho.
La vieja madera de arriba volvió a crujir, lenta y pesadamente, demasiado deliberada para ser el viento, demasiado suave para ser un animal. Había alguien dentro de la cabaña. Evan apagó la linterna, sumiendo la habitación oculta en la oscuridad. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos, el tipo de pánico silencioso que había aprendido a controlar. De vuelta al servicio, puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Ryder, sintiendo los músculos del perro vibrar bajo sus dedos. Tranquilo, susurró. No sabemos quién es. Esperó. Silencio, de ese tipo que te oprime las costillas, esperando a romperse. Entonces se oyeron pasos, suaves, apenas perceptibles, dirigiéndose hacia la cocina. La puerta de un armario se abrió con un leve clic. Quienesquiera que fueran, no iban a ciegas. Sabían cómo moverse en silencio. El pulso de Evan se aceleró, pero mantuvo la respiración controlada. Necesitaba información antes de tomar ninguna decisión. Lentamente, subió las escaleras que crujían, un escalón tras otro. Ryder permaneció pegado a su costado, ahora en silencio, con los ojos brillando débilmente en la oscuridad. Cuando Evan llegó al panel de la puerta, la abrió lo justo para asomarse. La cabaña estaba en penumbra, iluminada solo por el suave resplandor de las brasas moribundas de la chimenea. Las sombras se alargaban por las paredes, parpadeando con cada movimiento del fuego. Evan escudriñó la habitación con atención, poniendo en práctica su entrenamiento. Primero las esquinas, luego los ángulos y después barridos amplios. No había nadie, pero un armario que antes estaba cerrado ahora estaba abierto. La puerta trasera también. Quienquiera que hubiera estado dentro se había ido por ahora. Evan salió del espacio oculto. Ryder lo seguía de cerca, sin dejar de mirar hacia la puerta, como si esperara que el extraño regresara. Evan cruzó la habitación y comprobó la cerradura de la entrada trasera. Estaba intacta, pero la nieve cerca del umbral había sido removida. Había ligeras huellas, como si alguien se hubiera quedado allí escuchando. Exhaló, y la tensión en sus hombros se intensificó en lugar de disminuir. Quienquiera que hubiera venido no estaba desesperado. Era curioso, calculador, y no había intentado entrar por la fuerza. Simplemente había probado la puerta. Probar significaba intención. Probar significaba interés. Probar significaba que sabía algo. ¿Pero qué? Las cartas, el baúl, la propia habitación secreta. Aún no tenía respuestas. Se volvió hacia el panel abierto en la pared. La oscura escalera se abría ante él como una respiración contenida. Volvió a bajar, encendiendo la linterna una vez que llegaron al fondo. El haz de luz atravesó las sombras, revelando el baúl donde lo había dejado y el sobre sellado que esperaba encima como si fuera un ser vivo. Ryder dio una vuelta por la habitación antes de sentarse junto al baúl, con la mirada fija en el sobre. «¿Quieres que lo abra, murmuró Evan. El perro se limitó a parpadear. Evan se sentó en una caja, con las manos ligeramente temblorosas mientras volvía a levantar el sobre. El sello de cera era de color ámbar, agrietado por el paso del tiempo, pero aún intacto. La letra de su abuela, nítida, inclinada, inconfundible, se extendía por toda la parte delantera. Para Evan, solo cuando vuelva a casa. Evan tragó saliva para disipar el nudo que se le había formado en la garganta. Rompió el sello con cuidado y desplegó el papel que había dentro. De él emanaba un aroma a tinta vieja y cedro, débil pero familiar, como una voz que susurraba desde otra vida. Comenzó a leer. Mi querido Evan. La primera línea le dejó sin aliento. Si estás leyendo esto, significa que has vuelto a la cabaña y yo ya no estoy allí para recibirte. Las palabras se le nublaron por un momento antes de que parpadeara para aclararlas. Sé que te fuiste de este lugar con pasos pesados, cargando con un peso que yo no podía quitarte. Nunca te juzgué por necesitar distancia. Todos necesitamos distancia a veces, pero siempre esperé, en silencio, con paciencia, que encontraras el camino de vuelta a casa. Un suspiro tembloroso se le escapó. Ryder apoyó la cabeza en la rodilla de Evan. Hay verdades que te oculté para protegerte, no porque no confiara en ti, sino porque ya llevabas demasiado dolor. El peso de la historia de nuestra familia
Es más pesado de lo que la mayoría sabe. El pulso de Evan latía con más fuerza. Tu madre y tu padre no murieron en un simple accidente, Evan. Estaban involucrados en algo peligroso, algo que comenzó mucho antes de que tú nacieras. Dejó de leer. El aire de la habitación secreta parecía ahora más frío de lo que debería ser el aire subterráneo de Montana en invierno. Su mano temblaba mientras continuaba. Tu padre estaba tratando de investigar actividades relacionadas con la empresa de Grant Holloway. Sí, la misma familia que ahora está tratando de comprar nuestras tierras. Lo presionaron, lo amenazaron, trataron de obligar a tus padres a vender. Se negaron. Eso los convirtió en objetivos. Evan se recostó, tragando saliva con dificultad, tratando de alejar los recuerdos que había enterrado profundamente. Los susurros de la gente después del funeral, las preguntas sin respuesta, la sensación de que nada de lo que ocurrió aquella noche tenía sentido. Siguió leyendo. Luché por proteger esta tierra, Evan, no por terquedad, sino porque contiene pedazos de tus padres, pedazos de la verdad. No podía dejar que cayera en manos equivocadas. Pasó el pulgar por la parte inferior de la página. Lo que escondí en esta habitación te ayudará a comprenderlo todo. Usa lo que te he dejado con cuidado. Será suficiente para mantenerte en pie cuando el mundo intente arrebatarte este lugar. Al final había una última línea sencilla. Siempre he creído en ti. Vuelve a casa, Evan. Dobló la carta, la apretó contra su pecho durante un momento y luego la guardó en su chaqueta. Ryder lo acarició suavemente con el hocico, sintiendo el dolor que se escondía bajo la calma. Supongo que tenemos mucho por descubrir, susurró Evan. A continuación, se volvió hacia el baúl y retiró la frágil tela que lo cubría. El pestillo metálico se abrió con un chirrido. Dentro había montones de documentos cuidadosamente atados con cordel, mapas antiguos, fotografías y una caja de madera tallada con unas iniciales que reconoció al instante. Ben, su abuelo. Ryder se acercó primero a la caja, la olisqueó y luego se sentó con un suave resoplido. Tienes razón, dijo Evan. Esto era para nosotros. Abrió la caja. Dentro había dinero, billetes viejos y nuevos cuidadosamente envueltos, junto con notas dobladas que detallaban las cantidades que su abuela había ahorrado durante décadas. Debajo de las pilas había fotografías descoloridas de su madre cuando era adolescente, de sus padres delante de la cabaña y de su abuelo con el uniforme. El peso de la caja era más que físico. Eran generaciones de lucha, sacrificio y secretos que finalmente le llegaban a él. Por encima de ellos, la tormenta amainó. Abajo, en la habitación secreta, Evan sintió que el mundo cambiaba. Su abuela no solo le había dejado una cabaña, le había dejado una verdad. Y mientras Ryder descansaba tranquilamente a sus pies, Evan se dio cuenta de que ya no solo estaba heredando tierras, estaba heredando una lucha, una que nunca había esperado, pero de la que de repente supo que no podía alejarse. Evan se sentó en el frío suelo de la habitación secreta. La caja de madera se abrió a su lado, y la pila de documentos proyectó largas sombras en el haz de luz de la linterna. Ryder descansaba cerca, con los ojos alerta pero tranquilos, como si sintiera el cambio en el interior de Evan. Un momento en el que la confusión se había convertido en algo más claro, en una resolución más firme. La nieve golpeaba suavemente las paredes de la cabaña sobre ellos, constante y fría. El mundo exterior estaba en silencio, intacto. Pero aquí abajo, todo parecía cobrar vida. Los ecos de decisiones tomadas décadas atrás, surgiendo como fantasmas, finalmente listos para hablar. Cogió el siguiente paquete de documentos y sacó un fajo atado con un cordel quebradizo. Las primeras páginas eran antiguos registros de tierras, mapas descoloridos dibujados a mano y fotografías de maquinaria escondida bajo lonas en el bosque. Algunas imágenes tenían estampada una fecha, 1977. Otras tenían el nombre de una empresa de topografía que hacía tiempo que había cerrado. Pero otra carpeta, sellada y más pesada, llevaba un nombre que hizo que a Evans se le encogiera el pecho. Holloway Industries. La abrió y se le cortó la respiración al leer el contenido.
Había cartas dirigidas a su abuelo por un investigador federal sobre el uso de la tierra en las que le advertía de que Holloway Industries había estado investigando los derechos mineros y los túneles de acceso subterráneos bajo Sierra Pines, derechos que la familia Brooks se negó a ceder. Las notas escritas a mano por su abuela en los márgenes hablaban de vehículos sin distintivos, hombres que llamaban a la puerta de la cabaña a altas horas de la noche e intentos de intimidar a sus abuelos para que vendieran. Apretó la mandíbula al leer una línea escrita con tinta descolorida. No pararán, John. Quieren lo que hay debajo de esta tierra. Debajo, no encima, ni alrededor. Debajo. Miró a Ryder, que soltó un pequeño bufido como si estuviera de acuerdo en que sí, que esto era más que una simple propiedad. Avon pasó la página. Se le cortó la respiración. Un recorte de periódico que nunca había visto mostraba una foto granulada de la camioneta destrozada de sus padres. Una sola frase estaba subrayada con lápiz rojo. Las autoridades dicen que el fallo de los frenos causó el accidente. Junto a ella, con la letra firme de su abuela, estaba escrito: no fueron los frenos. Evan tragó saliva con dificultad, con la garganta ardiendo. Le temblaban las manos mientras desplegaba una última carta, una que ella había escrito a un investigador y que nunca se atrevió a enviar. Mi hijo sabía algo que no debía saber. Intentó advertirme. Dijo que los hombres de Holloway lo estaban vigilando y ahora han desaparecido. Por favor, no dejen que esto quede en el olvido. Su visión se nubló. El frío de la habitación se intensificó, calándole los huesos. Ryder se apretó contra él, apoyando su peso contra la pierna de Evan, estabilizándolo. Grant Holloway, susurró Evan, casi saboreando la amargura del nombre. Tu familia lleva mucho tiempo rondándonos, ¿eh? El peso de esa verdad lo golpeó como una fuerza física. El interés de Grant por la propiedad no era repentino ni aleatorio. Era antiguo. Una presión antigua, una codicia antigua, un peligro antiguo. Evan dejó los papeles y metió la mano más profundamente en el baúl. Su mano rozó algo metálico, frío y liso. Lo sacó. Una llave que no era de ninguna cerradura que él reconociera. Pesada, de grado militar, con un número de serie grabado en el lateral. Ryder se animó, con el rabo rígido mientras la olfateaba. ¿Qué te parece?, murmuró Evan. ¿Una caja fuerte? Quizás algo bajo tierra. No lo sabía, todavía no. Pero las piezas empezaban a encajar de una forma que le aceleraba el pulso. Siguió rebuscando. Debajo de la llave había dinero en efectivo, fajos apilados cuidadosamente, envueltos en papel pergamino. Lo contó lentamente: 5,000, 10,000, 25, $35,000 en total. Se le cortó la respiración. No esperaba nada parecido. No de la abuela que vivía a base de sopa enlatada y reparaba vallas con cordel. Pero su carta había insinuado algo. Y ahora ahí estaba. Un salvavidas, una oportunidad para salvar la cabaña. Una oportunidad para sobrevivir el tiempo suficiente para comprender lo que querían los huecos. Una oportunidad para contraatacar. Encontró otro sobreescondido debajo del dinero, marcado para emergencias únicamente. Dentro había un mapa, dibujado toscamente, manchado con huellas dactilares, pero que sin lugar a dudas conducía a 3 puntos de la propiedad. Almacenes de dinero enterrados. Su abuela lo había estado preparando incluso después de su muerte. La emoción se apoderó de él de forma inesperada, aguda, hueca y dolorosa. El dolor llegó en oleadas, impredecible y pesado. Cerró los ojos y se presionó la frente con la palma de la mano. Debería haber estado aquí, susurró. Debería haber vuelto a casa antes. Ryder se inclinó hacia adelante y le dio un suave empujón en la barbilla. Evan exhaló un tembloroso suspiro. Tienes razón. No puedo cambiar el pasado, pero puedo lidiar muy bien con lo que hay aquí ahora. Las orejas del perro se movieron al notar la firmeza que volvía a su voz. Guardó los documentos con cuidado en el baúl, dejando fuera la carta y el dinero en efectivo. Los necesitaría de inmediato. Se puso de pie, con las rodillas crujiendo por el frío y el esfuerzo.
El haz de luz de la linterna se deslizó de nuevo por las paredes y se fijó en algo que se le había pasado por alto antes. Una segunda puerta, pequeña y metálica, cerrada con un cerrojo desde el interior de la habitación. Se acercó lentamente, con Ryder siguiéndole los pasos. La puerta era estrecha, reforzada y vieja. Quitó el polvo de su superficie y encontró unas letras borrosas debajo. Entrada solo autorizada. Propiedad federal. Se le erizaron los pelos de los brazos. Abuela, susurró atónito, ¿qué guardabas aquí abajo? Agarró el pestillo, no se movió, estaba soldado en su sitio, inmóvil. Pero la presencia de esa puerta significaba que su abuela sabía exactamente lo que había debajo de su tierra y había decidido ocultar la verdad en lugar de dejar que cayera en manos equivocadas. Dio un paso atrás, con el pulso cada vez más estable, mientras su mente pasaba del estado de shock al modo de evaluación. Los viejos instintos regresaban como la memoria muscular. Necesitaba respuestas, necesitaba aliados, necesitaba tiempo, y Grant Holloway quería negarle las tres cosas. Evan exhaló lentamente y luego se volvió hacia Ryder. Empezaremos por las deudas, dijo en voz baja. Luego averiguaremos qué hay debajo de la tierra, y entonces él cerró la puerta oculta detrás de ellos, deslizando el panel de la pared de nuevo en su sitio. Después nos aseguraremos de que nadie se lleve lo que ella murió protegiendo. Afuera, el viento volvió a arreciar, aullando a través del valle cubierto de nieve. Pero ahora algo parecía diferente. El frío no se sentía con la misma intensidad. La oscuridad no parecía tan vacía porque Evan Brooks finalmente comprendió que esto no era solo un hogar. Era un campo de batalla, y no estaba luchando solo. Cuando el crepúsculo se instaló sobre Sierra Paynes, la tormenta se había calmado y se había convertido en un silencio pesado y quieto que cubría el mundo de blanco. La cabaña, con sus troncos desgastados y su techo combado, parecía agacharse más en la nieve, como si se preparara para lo que fuera a venir. Evan se quedó de pie junto a la ventana helada, observando cómo los últimos rayos de luz del día se desvanecían tras la cresta. Ryder se sentó a su lado, con las orejas erguidas y el cuerpo rígido, no tenso, solo despierto, como solo los perros policía entrenados pueden estarlo. Y Bevan había pasado la tarde limpiando el camino, tapando una ventana rota y trasladando los documentos y el dinero a un lugar más seguro dentro de la cabaña. Pero al caer la tarde, una inquietud comenzó a extenderse por el aire frío. No era miedo. Él conocía el miedo lo suficientemente bien como para nombrarlo, sino conciencia. Una sensación de que algo fuera de la cabaña estaba cambiando, esperando. Vertió una pequeña cantidad de pienso en el cuenco de Ryder y lo dejó junto a la estufa de leña. Ryder no se movió. ¿Qué pasa?, preguntó Evan en voz baja. La mirada del perro permaneció fija en la puerta principal. Evan se acercó y corrió la cortina lo suficiente como para echar un vistazo al jardín. Al principio, solo vio nieve, plana, intacta. La superficie lisa reflejaba la pálida luz de la luna. Pero entonces algo le llamó la atención cerca del seto. Sombras demasiado oscuras, demasiado quietas, demasiado deliberadas. Su aliento se condensó en el aire frío mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. Huellas recientes, un grupo de ellas que conducían hacia la cabaña y luego se desviaban detrás del granero. Su pulso se aceleró. Alguien había estado observando. Quizás todavía lo estaba haciendo. Antes de que pudiera pensar más, Ryder gruñó profundo, silencioso, controlado. El tipo de gruñido que indicaba que la amenaza no era imaginaria. Evan cogió su abrigo y se lo echó por los hombros mientras se dirigía hacia la puerta. «Quédate cerca», murmuró. Aunque Ryder ya estaba pegado a su lado, entreabrió la puerta, dejando que una ráfaga de aire helado entrara en la habitación. La nieve crujía suavemente bajo sus botas mientras salían al exterior. El mundo parecía amortiguado, como si el frío se hubiera tragado todos los sonidos. Los árboles permanecían inmóviles, pero las huellas eran claras. Una huella desconocida, más ancha que la suya, se dirigía hacia el granero. Avanzó con cautela por el lateral de la cabaña, con la linterna apagada, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Ryder avanzó 2 pasos y luego se detuvo,
con las orejas hacia adelante. El lenguaje corporal del perro se agudizó, pasando de alerta a protector. Entonces, un movimiento rápido. Rápido, bajo, una sombra que se deslizaba sobre la nieve. Evan se agachó al instante. Ryder se colocó delante de Evan. Los músculos se tensaron. Un haz de luz barrió el campo. La linterna de otra persona, balanceándose de un lado a otro como si buscara algo o a alguien. A Evan se le cortó la respiración. Dos figuras emergieron de detrás del granero, moviéndose lenta y cautelosamente. No eran lugareños, no vestían así, con chaquetas oscuras, aislantes pero tácticas, y botas diseñadas para terrenos accidentados. Uno de los hombres señaló hacia la cabaña. El otro dio una vuelta, escudriñando los árboles. Evan se agachó detrás de una pila de leña medio derrumbada y tiró suavemente de Ryder para que se agachara a su lado. Susurró, «Todavía no. Espera». El perro obedeció, aunque su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Los hombres estaban cerca ahora, tan cerca que Evan podía oírlos crujir la nieve. Lo suficientemente cerca como para ver el tenue brillo de la humedad en sus chaquetas, como si llevaran mucho tiempo allí. Una larga y fría espera. La mente de Evan se aceleró. Grant Holloway no había perdido el tiempo. Quería la propiedad y lo que hubiera debajo de ella con tanta urgencia que había enviado a sus hombres a buscarla por la noche, en medio de una tormenta. Uno de los hombres se detuvo y se volvió hacia la cabaña. «¿Crees que está aquí?», murmuró con voz apenas audible. «Los camiones no están aquí, pero alguien ha estado dentro», respondió el otro. «Hay huellas que entran, pero ninguna que salga». Evan sintió que las palabras le pesaban en el pecho. Lo estaban buscando. Se oyó un crujido en el bosque, solo uno pequeño, una rama helada que cedía bajo la nieve, pero fue suficiente. Los hombres se giraron bruscamente, con las linternas iluminando los árboles. ¿Has oído eso? Sí. Ve por el lado norte, yo daré la vuelta. Se separaron. Evan apretó la mandíbula. La situación se estaba volviendo peligrosa. Tocó ligeramente el cuello de Ryder. «Nos vamos ahora». Manteniéndose agachado, condujo a Ryder hacia la parte trasera de la propiedad, donde una estrecha línea de densos pinos formaba un pasillo en sombras. Sus pasos eran silenciosos. Años de entrenamiento habían hecho que cada paso fuera preciso y controlado. A mitad de camino hacia los árboles, el haz de una linterna barrió peligrosamente cerca, rozando el borde del abrigo de Evan. El gruñido de Ryder vibró contra la pierna de Evan, pero el perro permaneció en silencio. Solo unos pasos más y el haz pasó. Evan se deslizó entre los árboles y solo exhaló cuando las ramas se cerraron detrás de ellos. El bosque los engulló y el aire frío le quemó los pulmones mientras se agachaban detrás de un tronco caído. A través de los huecos, vio a los hombres converger de nuevo, barriendo la zona donde Evan acababa de estar. Uno de ellos pateó la nieve con frustración. Las huellas terminaban aquí. No podían haber llegado muy lejos. Grant quería resolver esto antes de Año Nuevo. Estaba harto de esperar el papeleo. Evan sintió un nudo en el estómago. No era miedo, era ira. Holloway no estaba tratando de comprar. Estaba tratando de tomar. Un recuerdo lejano le vino a la mente. Otra noche. Otra cacería. Arena en lugar de nieve. Ryder saltando entre él y el peligro. Evan sintió cómo la adrenalina subía como una marea metálica. Ryder le dio otro codazo. Esta vez no era una advertencia, sino para estabilizarlo mientras el recuerdo se desvanecía. Respiró hondo y se tranquilizó. «Salgamos de aquí», susurró Evan. «Luego iremos a buscar respuestas». Esperaron hasta que los hombres regresaron al granero, murmurando frustrados al viento. Uno llamó por radio a otra persona y le dijo que volverían antes del amanecer. Solo cuando se hubieron ido, Evan y Ryder se adentraron más en el bosque, dando vueltas hasta que la cabaña volvió a aparecer a la vista desde un ángulo más seguro. «¿Qué estaban buscando?», murmuró Evan. Ryder miró hacia el suelo donde habían estado las huellas de los hombres, olfateó una vez y luego se acercó más a Evan. «Sí», dijo Evan en voz baja. «A nosotros.
Las estrellas habían vuelto a desaparecer tras las espesas nubes y el aire traía el olor de más nieve. Evan finalmente se puso de pie, sacudiéndose el hielo de las rodillas. «Esto solo es el principio, amigo», susurró. Ryder le dio un empujoncito con la mano, con la mirada fija y leal como siempre. Una única verdad se instaló pesada e innegable en el pecho de Evan. Grant Holloway no buscaba la cabaña. Buscaba lo que había debajo de ella. Y esa noche había demostrado que haría cualquier cosa para conseguirlo. Evan apretó la mandíbula mientras contemplaba el campo nevado. «Muy bien», dijo en voz baja. «Si quiere una guerra», miró a Ryder, «ha elegido al soldado equivocado». La cola de Ryder golpeó una vez la nieve. Juntos, el hombre y el perro se volvieron hacia la cabaña, con las sombras alargándose detrás de ellos mientras el viento comenzaba a soplar de nuevo. La noche no había terminado, ni mucho menos. Por la mañana, el mundo exterior había sido engullido por una nueva capa de nieve. Las huellas de la noche anterior habían desaparecido, borradas por completo, como si las sombras que lo acechaban nunca hubieran existido. Pero Evan sabía que no era así. Que las huellas desaparecieran no significaba que el peligro hubiera desaparecido. Solo significaba que era más difícil verlo venir. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba en la estufa de leña. Ryder yacía cerca de ella, dormitando, pero no profundamente, con las orejas moviéndose al menor soplo de viento. Evan se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café recalentado y la pila de documentos extendida ante él. Mapas, notas, advertencias escritas por su abuela con una letra que se volvía más temblorosa con cada año que pasaba. Apenas había dormido 2 horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía a hombres barriendo la nieve con linternas, con voces bajas y decididas. Veía la puerta metálica cerrada con llave de la habitación oculta del sótano. Veía el mapa marcado con antiguas señales topográficas y símbolos de la Guerra Fría, algo oculto bajo la tierra, algo que los pasillos deseaban con tanta intensidad que enviaban a hombres a una tormenta, algo que su abuela murió protegiendo. Ryder levantó la cabeza y miró fijamente a la puerta. Un segundo después, alguien llamó. 3 golpes lentos y deliberados. La mano de Evan se dirigió al tirador del cajón donde había escondido un viejo cuchillo de caza. Se movió en silencio hasta llegar a la ventana y miró a través del borde de la cortina. Un hombre estaba de pie en el porche, con bigote gris, rostro arrugado, vestido con una vieja chaqueta bomber y un gorro cubierto de nieve que llevaba calado. Su camioneta estaba parada detrás de él, con las ruedas medio enterradas en la nieve. El hombre no era un desconocido. Henry Dalton. Evan exhaló un suspiro tenso y abrió la puerta. El anciano se sacudió la nieve del abrigo y entró, y Ryder lo olisqueó una vez antes de relajarse. Henry acarició suavemente la cabeza del perro. «Siempre has tenido buen instinto, Ryder», murmuró Henry, «y lo sigues teniendo». Evan señaló la mesa. «¿Café? Si está caliente, lo tomaré». Henry se sentó y soltó un suspiro de cansancio mientras se quitaba el sombrero. Sus ojos se posaron en los documentos esparcidos sobre la mesa. Respiró lentamente. Entonces, Henry dijo en voz baja, «¿Has encontrado la habitación?» Evan no respondió. No era necesario. Su silencio era confirmación suficiente. Henry asintió con la cabeza. El movimiento fue pesado. Tu abuela sabía que este día llegaría. Evan se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. «¿Qué hay debajo de esta tierra, Henry? ¿Qué quiere Grant Holloway?» El viejo ranchero miró por la ventana antes de hablar, como si estuviera comprobando que los árboles no tuvieran oídos. Luego bajó la voz. «Hay un búnker». Evan sintió cómo algo frío se le clavaba en el estómago. «¿Un búnker?», repitió. Henry asintió. «Construido a finales de los años 50. Equipos rotarios recorrieron Sierra Pines buscando ubicaciones para refugios de emergencia. La mayoría fueron abandonados, pero unos pocos, muy pocos, se construyeron. La propiedad de los Brooks era una de ellas. Eligieron esta cresta por el granito que había debajo. Estable, seguro». Evan se recostó lentamente. Los recuerdos se agitaron. Su abuelo le advertía que nunca cavara demasiado profundo cerca del bosque oeste.
las vigas reforzadas en la tierra con las que había tropezado una vez cuando era niño. ¿Mis abuelos lo sabían?, preguntó. Henry asintió. Habían jurado mantener el secreto, contrato federal. Se suponía que iba a ser un refugio antiatómico, pero la estructura nunca se equipó por completo. Luego, el programa se descartó. Se retiró la financiación, pero el búnker se quedó. Y ahora Grant lo sabe. Oh, lo sabe. Muy bien. Henry se inclinó hacia él. Los Holloway llevan décadas intentando conseguir esta tierra. Tu abuelo se negó. Tus padres se negaron. Tu abuela se negó. Ahora Grant cree que puede asustarte para que la cedas. Evan exhaló bruscamente. ¿Hay algo dentro del búnker? Probablemente ya no, dijo Henry. Pero la estructura en sí, subterránea, reforzada, estable. Grant quiere incluirla en su proyecto de expansión. Le ahorraría millones y le proporcionaría un sistema de túneles privados en las montañas. Hizo una pausa. No le importa quién resulte herido, siempre y cuando lo consiga. El silencio invadió la cabaña, salvo por el crepitar de la leña ardiendo. Ryder volvió a levantar la cabeza y miró hacia la ventana, alerta pero tranquilo. Evan confiaba en los sentidos del perro más que en cualquier otra cosa. Si el peligro fuera inminente, Ryder estaría en pie. Aún así, el aire se sentía más pesado. Henry metió la mano en su abrigo y deslizó una vieja llave oxidada sobre la mesa, de tipo militar, igual a la que Evan había encontrado en la habitación secreta. «¿Ya has encontrado una de estas, verdad?», preguntó Henry. Evan asintió. «Esta abre la compuerta exterior», dijo Henry, golpeando la llave. «La escotilla está ahora enterrada, en algún lugar cerca de la ladera sur, bajo un montón de nieve que probablemente lleva ahí 20 años. Tu abuela ocultó la entrada real por una razón. Guardó la llave interior allí abajo, en esa habitación, para que las personas equivocadas no la encontraran. Todo encajaba como las piezas de un rompecabezas irregular, doloroso, agudo, cortante. Grant no quería una cabaña, quería infraestructura, quería túneles, quería secretos enterrados en el hormigón del gobierno. Evan se recostó, frotándose la frente. ¿Por qué la abuela no me contó esto mientras vivía? Los ojos de Henry se suavizaron. Porque temía que te consumiera como consumió a tu padre. Ya estabas librando tus propias batallas después del funeral. Quería que te curaras, no que heredaras la guerra de otra persona. Ryder dio un codazo a la pierna de Evan, como si le dijera que ahora la decisión era suya, añadió Henry. Pero también sabía que quizá fueras el único capaz de mantenerte firme si volvían a llamar a la puerta. La cabaña se asentó con un suave gemido y la nieve se deslizó por el tejado. Evan sintió una oleada familiar en su interior, la mezcla de miedo y claridad que precedía a la acción, la sensación que había pasado años tratando de acallar. Aquí, en las montañas, regresaba con un propósito. Evan guardó la llave en la palma de la mano. «No voy a dejar que se quede con esta tierra». Henry exhaló, y las arrugas alrededor de su boca se hicieron más profundas. «Entonces necesitas ayuda y necesitas influencia». Evan miró la pila de documentos, fotos, cartas, archivos de estudios topográficos, pruebas que su abuela había guardado arriesgando mucho, suficientes para empezar a atar cabos y tal vez suficientes para llevarlas a las autoridades. Henry se puso el abrigo. «Ten cuidado, Evan. Grant juega duro y no está acostumbrado a perder». Evan le abrió la puerta. El frío entró de golpe, haciendo girar la nieve por el suelo. Henry se detuvo en el porche y miró hacia atrás. «No esperes demasiado para decidir tu próximo movimiento». Cuando el anciano se marchó, el valle volvió a quedar en silencio. Ryder se acercó a Evan, pegándose a él. No por miedo, sino por lealtad. Evan cerró la puerta, con voz baja. «Grant quiere pelear», murmuró. «Pero esto ya no es solo su juego», dijo mientras cerraba la mano alrededor de la llave. «Vamos a encontrar ese búnker, amigo, y sea cual sea la verdad, la sacaremos a la luz». La cola de Ryder barrió el suelo una vez en una promesa silenciosa. Afuera, la nieve comenzó a caer con más fuerza. La montaña volvía a contener la respiración,
esperando a ver qué haría Evan a continuación. A última hora de la tarde, el cielo se había oscurecido hasta alcanzar un gris amenazador. El tipo de gris que significaba que otra tormenta se avecinaba desde la cordillera norte. Evan se subió la cremallera de la chaqueta, se colgó la mochila al hombro y silbó suavemente a Ryder. El perro salió disparado del salón, ansioso y con la mirada aguda, con la cola levantada lo justo para mostrar que estaba listo para lo que fuera. «Solo un repaso», murmuró Evan. «Comprueba el perímetro. Asegúrate de que Holloway no haya dejado ninguna sorpresa». Pero la verdad, lo que no podía admitir, ni siquiera ante sí mismo, era que necesitaba moverse, pensar. Las paredes de la cabaña le parecían demasiado cercanas, demasiado cargadas de secretos y expectativas. Al aire libre podía volver a respirar. El bosque los envolvió rápidamente, con las ramas crujiendo sobre sus cabezas y la nieve amortiguando sus pasos. Ryder trotaba delante, con el hocico bajo, zigzagueando entre los montículos de nieve. A medio kilómetro de la cabaña, Evan se detuvo cerca de un pino caído que creaba un mirador natural. Desde allí, podía otear la ladera sur, donde Henry decía que estaba enterrada la entrada del antiguo búnker. «Parece tranquilo», murmuró. Ryder no estaba de acuerdo. El perro se quedó inmóvil, con el cuerpo rígido, las orejas aguzadas y la cabeza inclinada hacia la izquierda. Un gruñido sordo se formó en su garganta. «¿Qué ves?», susurró Evan. Ryder dio 2 pasos lentos hacia adelante y luego otro más. Evan siguió su mirada. Al principio no vio nada más que árboles y nieve. Luego, un destello, un movimiento entre los troncos, una sombra. No, 2. El pulso de Evan se aceleró. Retrocedió lentamente, poniendo una mano en el costado de Ryder. «Tranquilo, no vamos a intervenir, a menos que sea necesario». Pero ya era demasiado tarde. Una rama se rompió violentamente a la derecha, no por la nieve, sino por el peso. Unos pasos pesados y deliberados comenzaron a crujir entre la maleza, y entonces una voz se oyó a través del frío. «Está aquí. Adelante». A Evan se le heló la sangre. Ryder ladró con fuerza, una advertencia, urgente y autoritaria. «Vete». Evan siseó. Corrió hacia la maleza más espesa. Ryder a su lado. El mundo se convirtió en una nebulosa de aliento, nieve e instinto. Detrás de ellos gritaban unos hombres, más de 2, quizá 3 o 4. Se desplegaron rápidamente y Evan reconoció la táctica de inmediato. Un barrido en pinza. Lo habían acorralado. «Ryder, a la izquierda», ladró Evan. El perro giró bruscamente, con los pulmones bombeando, las patas golpeando la nieve, trazando un rápido arco que llevó a Evan hacia un estrecho barranco. Podía utilizarlo, ganar altura, romper la línea de visión, pero estaban demasiado cerca. Una figura salió disparada de detrás de un abeto, blandiendo un objeto largo, metálico, pesado. Ryder lo vio antes que Evan. El perro se lanzó hacia adelante en una mancha borrosa de pelo y músculos, interceptando el golpe del atacante. La barra de metal chocó contra el costado de Ryder con un ruido sordo y repugnante. «¡Ryder!», gritó Evan. El mundo se rompió. El entrenamiento, los instintos, el dolor, la rabia, todo surgió en un aliento explosivo. Evan se abalanzó hacia adelante, agarró al atacante por la chaqueta y lo empujó con fuerza contra un árbol. El hombre jadeó, pero Evan no le dio tiempo a recuperarse. Le arrancó la barra de la mano y la lanzó a la nieve. El hombre se alejó tambaleando, corriendo hacia los demás. «Tiene al perro, tiene al maldito perro». Evan lo ignoró. Se arrodilló junto a Ryder. El perro yacía medio acurrucado en la nieve, jadeando suavemente. Su costado subía y bajaba de forma irregular, con el dolor propagándose en cada respiración. Cuando Ryder intentó levantarse, volvió a desplomarse. «No, no, amigo, quédate quieto», susurró Evan con voz quebrada. Apoyó la frente contra la de Ryder, tranquilizándose a través del pelaje tembloroso. «Estoy aquí, te tengo, estoy aquí». Ryder abrió los ojos, nublados por el dolor, pero aún lo suficientemente alerta como para seguir la voz de Evan. Detrás de ellos, los hombres se reagruparon. «Está caído, rodeadlo.
Quitad al perro de en medio si es necesario. Cada palabra atravesó a Evan como un puñal helado. Querían que Ryder desapareciera. No que estuviera herido, que lo eliminaran. Apretó los puños con tanta fuerza que sintió cómo las uñas se le clavaban en los guantes. No más correr. Levantó a Ryder con cuidado, acunándolo contra su pecho, a pesar del peso y el calor de la herida que irradiaba hacia afuera. «Está bien», murmuró Evan. «Te tengo. No dejaré que me quiten nada más». El bosque estalló en movimiento, hombres cargando a través de las ramas, linternas cortando entre los árboles, botas golpeando la nieve. Evan corrió. Las ramas le azotaban la cara. La nieve salpicaba detrás de él. La respiración de Ryder era una ráfaga caliente contra su chaqueta. El mundo se redujo a adrenalina e instinto. Llegar a un refugio. Alejarme. Buscar ayuda. Pero el bosque parecía interminable, extendiéndose en todas direcciones, con la tormenta cada vez más intensa sobre su cabeza. Resbaló una vez en un trozo de hielo oculto y casi deja caer a Ryder, pero se recuperó y apretó al perro contra él. «No pasa nada, chico. Quédate conmigo. Quédate conmigo». Ryder gimió, débil, roto. Eso lo destrozó. Empujó con más fuerza, con los pulmones ardiendo y la visión borrosa por el frío y el miedo. Vio el contorno de la cabaña de Henry a través de los árboles. Una forma tenue contra el blanco. La esperanza lo invadió con tanta fuerza que le dolió. Casi allí, entró tambaleando en el claro, con las botas resbalando en la pendiente helada. Golpeó la puerta de la cabaña con las últimas fuerzas que le quedaban. «Henry, abre». La puerta se abrió de par en par al instante. Henry debía de haber oído el caos que había fuera. Los ojos del viejo ranchero se agrandaron al ver a Ryder exánime en los brazos de Evan. «Oh, señor, mételo dentro rápido». Acostaron a Ryder sobre una gruesa colcha cerca del fuego. Henry cogió un botiquín de primeros auxilios mientras Evan se arrodillaba junto a su perro, quitándole la nieve del pelaje enmarañado y susurrándole una y otra vez: «Estás bien, estás bien, estoy aquí». Ryder parpadeó débilmente, tratando de levantar la cabeza, pero sin poder. Henry se arrodilló a su lado. «Es un golpe feo, pero es resistente. Un perro tan fuerte como este lo superará». Evan tragó saliva con dificultad, con la garganta apretada. «Me has salvado otra vez». Henry lo miró a los ojos. Siempre lo haría. Afuera, el viento aullaba, como si se hiciera eco de todo lo que Evan sentía. Miedo, culpa, furia. Miró a Ryder, con las vendas presionadas contra la herida, la respiración superficial pero estable. Evan susurró, con voz baja y quebrada: «Eres la última parte de mi familia que me queda. No me dejes, amigo, ahora no». La cola de Ryder se movió solo una vez, con un leve golpe. Fue suficiente para destrozarlo. Las lágrimas empañaron la luz del fuego cuando Evan inclinó la cabeza y presionó ligeramente la frente contra Ryder's. «No volveré a huir», susurró. «¿Me oyes? Se acabó lo de esconderme». Se levantó lentamente, se giró hacia la ventana cubierta de nieve y apretó la mandíbula. «¿Quieren una guerra?», preguntó con voz fría. «Pues la tendrán». A sus espaldas, Ryder exhaló un suspiro suave y constante. Todavía aquí, todavía luchando. Pero la noche los había cambiado a ambos para siempre. La mañana llegó lenta y gris sobre la cabaña de Henry Dalton. El tipo de luz fría que hacía que todo pareciera frágil. Evan no había dormido. Se había sentado junto a Ryder toda la noche, observando cómo el pecho del perro subía y bajaba bajo la gruesa colcha que Henry había colocado sobre él. Cada respiración de Ryder se sentía como una pequeña misericordia. La prueba de que todavía estaba allí, todavía luchando. Al amanecer, Ryder estaba despierto, pero débil, levantando la cabeza solo lo suficiente para acariciar la mano de Evan antes de volver a recostarse con un suspiro de cansancio. Las vendas estaban firmes, la hemorragia había cesado, pero el dolor en los ojos de Ryder, la confusión, el sufrimiento, la disculpa que no le debía a nadie, afectaron a Evan más profundamente que el frío jamás lo había hecho. Henry estaba de pie junto a la estufa de leña, removiendo algo en una olla que olía débilmente a avena y pino.
Se recuperará, dijo el anciano sin volverse. Es más duro que un filete de $2. Evan apretó la mandíbula. No debería haber tenido que recibir ese golpe. Eso es lo que hacen los leales. Ese perro te daría la vida sin pestañear. Henry se detuvo y miró por encima del hombro. Tú harías lo mismo por él. Evan no respondió. No tenía por qué hacerlo. La verdad pesaba entre ellos. Afuera, el viento azotaba la cresta, haciendo vibrar las ventanas. En algún lugar del bosque, los hombres que los habían atacado probablemente se estaban reagrupando, esperando la oscuridad, esperando una oportunidad. No se detendrían. No hasta que Evan les diera lo que querían, o hasta que él los detuviera primero. Henry se acercó y dejó una taza humeante delante de él. Tienes dos opciones, hijo. Se dejó caer en la silla frente a él, haciendo crujir las botas. Mantener un perfil bajo, curar al perro y esperar a que Grant se olvide de este lugar. O coger lo que te dejó tu abuela y contraatacar. Evan levantó la taza, inhaló el calor y la volvió a dejar sobre la mesa. Su voz era baja. Ella no me crió para huir. Henry asintió como si ya supiera la respuesta. Entonces necesitarás pruebas suficientes para que las autoridades intervengan antes de que Holloway lo oculte todo bajo la alfombra. Evan se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Tenemos los documentos, los mapas, las cartas. Es un comienzo, pero no es suficiente, dijo Henry. No para un hombre como Grant. Tiene amigos en lugares donde no debería. Evan exhaló lentamente. Había luchado antes contra hombres como Holloway, hombres que se escondían detrás del poder, el dinero, la influencia, hombres que pensaban que las reglas se doblaban a su antojo si presionaban lo suficiente. Pero la autoridad no importaba en estas montañas, no cuando la verdad estaba enterrada bajo tierra. Evan se levantó y cruzó la habitación hasta Ryder, arrodillándose suavemente. El perro levantó la cabeza solo un poco, con los ojos tiernos. Necesito que descanses, amigo, susurró Evan. Solo descansa. Yo me encargaré del resto. Ryder le dio un empujoncito con la mano. El gesto fue pequeño, pero lo suficientemente fuerte como para recordarle a Evan que no estaba solo. Se puso de pie, enderezando los hombros mientras la determinación se asentaba en sus músculos y huesos. Henry, tengo que llevarle estos documentos a Megan. ¿Tu abogada? Es inteligente y no tiene vínculos con Holloway. Sabrá cómo hacer que esto llegue a las altas esferas. Henry se frotó la barba. Si vas a ir, vete ahora. La tormenta llegará a última hora de la tarde. Evan guardó los documentos en una carpeta impermeable recubierta de plástico y la envolvió dentro de su chaqueta. Cogió la llave militar, el mapa de los alijos de dinero enterrados y la vieja llave que Henry le había dado. Ahora todo era importante. Antes de salir, Henry le agarró del hombro. Ten cuidado, no te atacarán en la ciudad, pero te seguirán si pueden. Lo sé. Y Evan, Henry bajó la voz, casi un susurro. No dejes que la ira te domine, te matará más rápido que cualquier bala. Evan hizo una pausa. No estoy enfadado. Henry levantó una ceja. No con ellos, añadió Evan, conmigo mismo por no haber llegado antes. Ryder gimió suavemente detrás de él, como si le dijera que no se quedara atrapado en el arrepentimiento. Evan se volvió hacia él. Volveré pronto, le prometió. Ryder parpadeó una vez, lentamente, con confianza. Entonces Evan salió al frío. La nieve crujía bajo sus botas mientras avanzaba por el sendero, con el cielo volviéndose cada vez más gris. Se movía rápidamente, escudriñando los árboles, fijándose en cada cambio antinatural de las sombras. No vio a nadie, pero eso no significaba que no lo estuvieran observando. A mitad de camino, su teléfono vibró. Megan, su voz se oía entrecortada. Evan, ¿estás bien? No, respondió con sinceridad, pero tengo algo que tienes que ver. Casi podía oír cómo se enderezaba al otro lado del teléfono. Suena serio. Tiene que ver con Holloway, dijo. Silencio entonces. Reúnete conmigo en la biblioteca del pueblo. Entrada lateral en 20 minutos. Colgó y aceleró el paso.
Sierra Pines estaba tranquilo cuando llegó. El humo salía de las chimeneas. Algunas personas quitaban la nieve de las entradas de sus casas. Un coche patrulla del sheriff estaba parado cerca de la cafetería. Todo parecía normal. Evan sabía que no era así. Vio a Megan de pie cerca de la puerta lateral de la biblioteca, abrigada con un abrigo de lana, con el aliento visible en el frío. Cuando lo vio, se apresuró a acercarse. ¿Qué te ha pasado?, preguntó, al ver la manga rota de su chaqueta y la nieve en su pelo. Una noche larga, respondió él. Entremos. Cerró la puerta tras ellos y la cerró con llave. Las luces de la biblioteca parpadeaban suavemente sobre las filas de libros y las mesas de madera. Megan se quitó los guantes. Muy bien, ¿qué pasa? Evan dejó la carpeta sobre una mesa y la abrió. Mapas, cartas, pruebas. Mientras Megan revisaba los documentos, su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego al miedo. Dios mío, susurró. Evan, esto es grave. Holloway podría perderlo todo por esto. Lo enterrarían antes de dejar que nadie lo viera. Por eso tenemos que actuar ahora. Ella asintió y recogió los papeles. Puedo enviarlos a un contacto federal. Pero Evan, una vez que lo hagamos, no habrá vuelta atrás. Holloway sabrá que alguien ha filtrado la información. Ya sabe que no voy a vender. Megan levantó la vista. Tomará represalias. Lo sabes, ¿verdad? Evan apretó la mandíbula. Ya lo ha hecho. Ella abrió mucho los ojos. ¿Qué quieres decir? Han hecho daño a Ryder. Su expresión se suavizó con horror. Evan, lo siento mucho. Él apartó la mirada, tratando de recuperarse. Hemos terminado esto por él, por mi abuela, por todos los que Holloway pisoteó para llegar donde está. Megan recogió los archivos y los guardó en su maletín. Dudó un momento y luego dijo en voz baja, «Hay algo más que deberías ver». Sacó un plano doblado del bolsillo de su abrigo. Evan lo reconoció al instante. El plano del búnker. «¿Cómo lo has conseguido?» «Estaba en los registros del condado», dijo Megan. «Archivado con otro nombre. La empresa de Grant intentó sellar estos documentos el mes pasado. Fue entonces cuando tu abuela se puso en contacto conmigo. Sospechaba que Holloway estaba intentando reclamar propiedad federal, alegando que estaba abandonada». A Evan se le cortó la respiración. Su abuela lo sabía todo y había estado luchando sola. Ahora era su turno. Antes de que Evan pudiera decir nada más, una voz resonó en el pasillo. «Vaya, ¿no es esta una reunión muy acogedora?» Evan se giró. Grant Holloway estaba en la puerta, vestido con un elegante abrigo negro, flanqueado por dos hombres del bosque. Megan se quedó paralizada. Grant sonrió levemente. «Deberías haber aceptado mi oferta, Evan». La ausencia de Ryder golpeó a Evan como un mazazo. Por primera vez, no tenía a su compañero a su lado, pero algo dentro de él se aclaró. «Esto termina hoy», dijo Evan, con voz baja y firme. La sonrisa de Grant se amplió. «Oh, estoy de acuerdo». Afuera los truenos retumbaban en las montañas, aunque aún no había estallado ninguna tormenta. Pero se avecinaba una, y Evan Brooks estaba listo para enfrentarla. La nieve golpeaba con fuerza las ventanas de la biblioteca, como si la tormenta hubiera llegado antes de tiempo, solo para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Evan se interpuso entre Megan y Grant Holloway, con el pulso firme y controlado. Los dos hombres que estaban detrás de Grant se movieron, bloqueando la única salida. Sus botas dejaban huellas de nieve derretida en el suelo de madera de la biblioteca. Grant se sacudió un poco de escarcha de la manga de la chaqueta. «Sabes, Evan, esperaba que no llegáramos a esto. De verdad. Podrías haberte marchado con $45,000. Podrías haber seguido adelante. Podrías haber vivido tranquilamente en algún lugar más cálido. En cambio, señaló con indiferencia el maletín de Megan. Decidiste crear problemas». Megan apretó con fuerza el asa. Evan se acercó medio centímetro a ella, protegiéndola sin que se notara. «Atacaste mi propiedad», dijo Evan en voz baja. «Hiciste daño a mi perro». «Una de esas cosas fue desafortunada», respondió Grant sin inmutarse. «La otra era necesaria». Necesaria. Evan sintió que algo se le helaba por dentro. No era rabia ni miedo, era algo más agudo. Megan levantó la barbilla. «Grant,
Tienes que marcharte ahora mismo. Esto es un edificio público, y lo que estás haciendo va en contra de la ley. Grant levantó una mano. Déjeme interrumpirle, abogado. Su voz tiembla cuando se pone en plan moralista. ¿Lo sabías? Su sonrisa se redujo. Y tienes razón. Es un edificio público, lo que significa que cuando se produzca un desafortunado allanamiento más tarde esta noche y desaparezcan algunos documentos, se encogió de hombros. ¿Quién va a demostrar nada? Los dos hombres que lo flanqueaban dieron un paso adelante. Evan cambió de postura, bloqueándoles el paso. Si das un paso más hacia ella, te arrepentirás. Grant se rió entre dientes. Estás herido, te superan en número y estás solo. Oh, no creo que estés solo. La voz resonó desde detrás de las estanterías y luego otra y otra. Evan reconoció a la primera figura que salió, el sheriff Hayes. Detrás de él venían dos ayudantes y una cuarta persona, una mujer alta con una cazadora del FBI, con nieve aún adherida a los hombros por haber estado fuera. La confianza de Grant se evaporó en un instante. Grant Holloway, dijo la mujer, levantando una placa. Soy la agente especial Dana Ross, del FBI. Está bajo investigación por fraude federal en el uso de tierras, conspiración y obstrucción. Aléjese de ellos, manos donde pueda verlas. Grant apretó la mandíbula. No puede hablar en serio. Esto es indignante. No he hecho nada. Su empresa presentó enmiendas selladas utilizando contratos federales falsificados, dijo la agente Ross con calma. Hace 3 horas recibimos un paquete de documentos de la señora Hale que los envió inteligentemente a un servidor seguro del FBI en cuanto los revisó. Confirman todo lo que sospechábamos desde hace meses. Grant se volvió hacia Megan con el rostro enrojecido. Pero Megan no se inmutó. Ya te lo dije una vez, Grant, dijo con serenidad. No trabajo para ti. Los agentes se acercaron y esposaron a los dos hombres que habían seguido a Grant a través de la tormenta. Uno comenzó a protestar en voz alta. El otro permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Grant miró a Evan y su incredulidad se convirtió en furia. ¿Crees que esto ha terminado? ¿Lo crees? Evan se acercó lo suficiente como para que Grant finalmente dejara de hablar. Enviaste a unos hombres a amenazarme en mi propiedad, dijo Evan en voz baja. Amenazaste a mi perro. Nos has perseguido por el bosque. Eso se acaba hoy. Y tienes razón en una cosa. Esto no ha terminado. Grant se burló. Porque te arrepentirás. No, le interrumpió Evan, con voz tranquila y firme. No ha terminado porque ahora la ley lo sabe todo y no lo van a olvidar. Por primera vez desde que Evan lo conoció, Grant Holloway parecía asustado. Los agentes lo escoltaron fuera, con las botas crujiendo en la nieve. La agente Ross se quedó atrás un momento, estudiando a Evan. Conservaste pruebas importantes. Las protegiste. Eso requiere disciplina o desesperación, dijo Evan. Ella esbozó una leve sonrisa. A veces, una cosa se convierte en la otra. Nosotros nos encargaremos a partir de aquí. Espera noticias del departamento pronto. Hay mucho que resolver. Evan asintió. Gracias. Cuando el edificio finalmente se vació, la tormenta amainó como si el mundo mismo exhalara. Megan se sentó pesadamente en una silla y exhaló un suspiro tembloroso. Evan, susurró. Lo hemos conseguido. Por primera vez en días, Evan se permitió sentir algo parecido al alivio. Lo hemos conseguido. ¿Y Ryder? Preguntó ella. La pregunta suavizó todo su interior. Está aguantando. Henry lo está vigilando. Ella sonrió. Es fuerte. Lo conseguirá. Evan lo deseaba con todas sus fuerzas. Cuando regresó a la cabaña de Henry, el cielo había pasado de un gris pizarra a un plateado apagado. Era la mañana de Navidad. La nieve recién caída lo cubría todo con un manto blanco y suave. Dentro Ryder estaba despierto, con la cabeza levantada, los ojos brillantes y la cola moviéndose débilmente en cuanto vio a Evan. «Hola, amigo», susurró Evan, arrodillándose a su lado. «Te dije que volvería». Ryder le lamió la mano, despacio pero con seguridad,
y la calidez de ese gesto atravesó el pecho de Evan. Henry se acercó, secándose las manos con una toalla. Te ha estado esperando. No comió hasta que le dije que venías de camino. Evan se rió entre dientes, acariciando suavemente el pelaje de Ryder. ¿Suena lógico?, preguntó Henry con expresión amable. ¿Cómo te ha ido? Evan se puso de pie y se quitó los guantes. Holloway está detenido. El FBI lo tiene todo. Se acabó. Henry asintió con la cabeza una vez y las arrugas alrededor de sus ojos se suavizaron. Tu abuela estaría orgullosa. Las palabras le impactaron más de lo que Evan esperaba. Se le hizo un nudo en la garganta y se acercó a la ventana para ver cómo caía la nieve en copos grandes y lentos. Las montañas estaban en silencio. El mundo estaba en silencio. Por primera vez en años, su mente no se precipitó inmediatamente al modo de supervivencia. En cambio, había espacio, espacio para respirar, espacio para la esperanza. Se volvió hacia Ryder, que lo miraba con confianza inquebrantable. Vamos a casa, dijo Evan en voz baja. Henry les ayudó a subir a Ryder a la camioneta, envuelto suavemente en mantas. Evan condujo despacio por la carretera de montaña, con los neumáticos crujiendo sobre la nieve fresca. Cuando la cabaña apareció a la vista, pequeña, vieja, desgastada por el paisaje, Evan sintió que algo cambiaba dentro de él. No era dolor, ni obligación, era algo parecido a la pertenencia. El fuego aún ardía en la estufa cuando entraron. Evan colocó la cama de Ryder cerca de ella, con cuidado de no sacudirlo. El perro se relajó con un suave suspiro y cerró los ojos mientras el calor lo envolvía. Evan se quedó allí de pie durante un buen rato, mirando alrededor de la cabaña, las fotos, los muebles desgastados, las pequeñas imperfecciones que la convertían en un hogar. Su abuela había luchado por este lugar. Sus padres habían muerto con él en sus pensamientos. Ahora, por primera vez, entendía por qué esta tierra no era una carga. Era un legado, un nuevo comienzo. Se arrodilló de nuevo junto a Ryder. Ahora estamos a salvo, susurró. Es la mañana de Navidad, amigo. Y seguimos aquí. Afuera la nieve caía sobre la ventana como estrellas fugaces. Adentro, por primera vez en años, Evan Brooks sintió algo que había olvidado cómo sentir. Paz. No era ruidosa, no lo invadió de forma dramática, se instaló suavemente, como la nieve afuera, suave, constante, imposible de ignorar una vez que notaba su peso. Se quedó de pie en el centro de la cabaña, escuchando el crepitar del fuego y la respiración lenta y constante de Ryder. La tormenta se había calmado. El amanecer se alzaba sobre Sierra Pines. La mañana de Navidad. Evan dejó que el calor lo invadiera. Dejó que se moviera a través del viejo tejido cicatricial, físico y de otro tipo, y suavizara algo que había estado cerrado durante demasiado tiempo. Ryder se movió, cambiando de posición entre las mantas, levantando una oreja. Evan se acercó a él y se sentó en el suelo. Apoyó suavemente una mano en el cuello de Ryder. Parece que lo hemos conseguido, susurró Evan. No pensaba que lo haríamos, pero aquí estamos. Ryder abrió los ojos, cálidos y firmes, y miró a Evan con una confianza que no necesitaba palabras. Su cola golpeó una vez las mantas, lenta pero segura. Parecía una promesa. A medida que avanzaba la mañana, Evan comenzó a moverse por la cabaña con un propósito diferente. Arregló una tabla suelta junto a la ventana. Quitó el polvo de las viejas estanterías. Dobló las mantas, barrió las huellas de nieve cerca de la puerta y apretó las bisagras del porche trasero. Ryder lo observaba desde su cama, con la cabeza levantada, siguiendo cada paso con la mirada, como para asegurarse de que Evan no se fuera a ningún sitio sin él. Por primera vez, Evan no solo estaba sobreviviendo en la cabaña, la estaba cuidando, reclamándola como suya. Al mediodía, la luz del sol se colaba por las ventanas. Evan salió al porche e inhaló el aire fresco y pesado de los pinos. Cada sonido le parecía nuevo. El crujir lejano de una rama, el gemido de los viejos árboles que se movían bajo la nieve. Incluso el eco del silencio se extendía por el valle. Esta tierra había albergado en su día el dolor y los secretos de su familia. Ahora sentía que le pertenecía de nuevo.
Y entonces recordó la habitación secreta, no con temor, sino con claridad. Había una última cosa que debía arreglar. Evan bajó con cuidado las estrechas escaleras, con Ryder siguiéndole, todavía rígido, todavía recuperándose, pero sin querer quedarse fuera. El aire de la habitación secreta parecía más cálido que días atrás, como si la tensión que había dentro finalmente se hubiera disipado. Se acercó al viejo armario y abrió el cajón que una vez había contenido la carta de su abuela. El sobre estaba allí, exactamente como lo había dejado. Los bordes estaban desgastados y la letra le resultaba tan familiar que le dolía. Ivan lo levantó con cuidado y se dirigió a la pequeña mesa de madera que había en el centro de la habitación. La luz del sol se filtraba a través de la estrecha ventana del sótano y caía sobre la mesa como un foco. Dejó la carta sobre ella. Ahora lo entiendo, murmuró. ¿Por qué escondiste todo esto? ¿Por qué luchaste por este lugar? Ryder apoyó la cabeza contra la pierna de Evan. Ella quería que esta tierra estuviera a salvo. Quería que tú estuvieras a salvo. La voz de Evan se suavizó. Supongo que sabía que algún día la lucha recaería sobre mis hombros. Exhaló lentamente, estabilizándose, pero también creía que yo podría manejarlo. Dejó el sobre la mesa, la última pieza del pasado finalmente colocada donde pertenecía. No borrada, no escondida, honrada. Más tarde, esa misma tarde, Evan cortó leña detrás de la cabaña, con movimientos rítmicos y firmes. Ryder yacía cerca, en la nieve, disfrutando del sol invernal. De vez en cuando intentaba ponerse de pie, probando su fuerza, cada intento más estable que el anterior. «Lo estás consiguiendo», le dijo Evan, despacio y con cuidado. Ryder ladró una vez, orgulloso, y se oyeron pasos crujiendo detrás de ellos. Evan se volvió y vio a Henry Dalton subiendo por el sendero con dos bolsas y un termo. Su aliento empañaba el aire mientras saludaba con la mano. «Pensé que quizá tendrían hambre», dijo Henry. «He traído estofado y galletas». Evan sintió que una calidez le invadía el pecho, no por la comida, sino por el gesto. La comunidad siempre le había parecido inalcanzable. Ahora estaba frente a él, llevando la comida. «Pase», dijo Evan, «quédate un rato». Henry hizo más que eso. Ayudó a Evan a reforzar la pared trasera, le aconsejó sobre cómo reparar la chimenea y le contó historias tranquilas sobre la abuela de Evan, historias que Evan nunca había oído. Ryder se apoyó en la pierna de Henry como si se conocieran desde hacía años. Cuando el sol comenzó a ponerse, Henry se quedó en la puerta antes de volver por el sendero. «Este lugar podría volver a ser algo», dijo. «Lo será», respondió Evan. «No voy a dejar que se derrumbe». Henry sonrió con complicidad y se adentró en la nieve. Evan lo vio desaparecer entre los árboles. Ya no estaba solo. Esa noche, Evan encendió un fuego lo suficientemente fuerte como para ahuyentar todas las sombras de la cabaña. Ryder se acurrucó a su lado en la alfombra, apoyando la cabeza en la rodilla de Evan. Afuera, el viento soplaba suavemente, como una nana que atravesaba el valle. «¿Sabes?», dijo Evan en voz baja, acariciando el pelaje de la espalda de Ryder. «Esta cabaña podría ayudar a más gente además de a nosotros». Ryder lo miró parpadeando. «He pasado años intentando huir de las cosas que tenía en la cabeza, pero este lugar lo vio todo». Miró alrededor de la cabaña, las fotos sobre la repisa de la chimenea, el suave resplandor de las luces navideñas que había encontrado en un cajón y colgado sobre la ventana. «Es el primer lugar en el que se ha sentido en paz». Su voz se quebró ligeramente. «Hay otros veteranos que no tienen un lugar como este, que lo necesitan». La idea le impactó con fuerza y claridad. Un refugio invernal, un espacio de curación, un santuario para los veteranos que intentan volver a respirar. Su abuela había salvado esta tierra. Ahora entendía lo que ella quería hacer con ella. Poco después de medianoche, Evan salió al exterior con Ryder, siguiéndole los pasos. La tormenta había pasado, dejando estrellas esparcidas por el cielo como fragmentos de cristal. La luz de la cabaña se derramaba sobre la nieve, cálida contra el frío mundo. Evan se quedó allí un largo rato, dejando que la noche lo envolviera. «Creo que hemos encontrado nuestro propósito, amigo»,
susurró Evan. Ryder se apretó contra su pierna, fuerte de nuevo, firme. Las montañas permanecían en silencio, escuchando, aprobando. Evan miró al cielo. «Feliz Navidad, abuela», murmuró. «Yo me encargo a partir de ahora». Por la mañana ya había empezado a hacer bocetos en un bloc de notas, planes para reparaciones, ampliaciones de habitaciones, un espacio para dormir en la planta baja, tal vez incluso una pequeña sala de terapia. Ryder observaba atentamente, barriendo la alfombra con la cola. «Esta es nuestra nueva misión», dijo Evan. Ryder ladró una vez, un sí perfecto. Afuera caía una ligera nevada, suave y brillante. La luz tocaba el techo de la cabaña como una bendición. Y en ese lugar tranquilo, en esa mañana de Navidad, Evan Brooks finalmente se sintió completo. La cabaña no solo le había dado un hogar, le había dado un futuro, un propósito, un milagro. Y Ryder, fuerte, leal, vivo, yacía a su lado, prueba viviente de que incluso en los inviernos más fríos, algo cálido puede sobrevivir, algo valiente, algo por lo que vale la pena luchar. De forma pacífica y hermosa, comenzó un nuevo capítulo en sus vidas. Antes de irte, dime una cosa. ¿Te ha emocionado el viaje de Evan y Ryder? Comenta con un 1 si es así, o con un 0 si quieres más giros la próxima vez. Tu simple número ayuda a que este canal crezca y llegue a más gente a la que le gustan historias como esta. Y si quieres seguir a Evan Ryder y muchas más historias emotivas de veteranos y perros, dale a suscribirse y activa la campana para no perderte el próximo capítulo. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, mantente abrigado, sé amable y cuida de aquellos que están a tu lado.